hablar un poco de los alcances que se pueda dar en relación a los recursos humanos. Y bueno, ¿y por qué es importante hablar de los recursos humanos? Siempre que he tenido la oportunidad de poder compartir con las personas este tema, es por un tema importantísimo e interesante. Lo primero, que muchos han hablado de los sistemas administrativos que existen en la actualidad, y muchos alguna vez una conferencia, en un compartir académico, en una universidad, todos decían y hablaban, pues, y me recuerdo muy bien de esa conferencia de gestión pública, y hablaban todos que los sistemas administrativos, algunos son más complejos que otros. Sin embargo, todos decían, no, presupuesto, porque la base de la administración pública está en mérito al presupuesto, decía un contador, ¿no? Un economista decía, no, pues en la etapa de planificación en la gestión pública es mucho más importante. ¿Por qué? Porque la gestión pública corresponde o la planificación responde al devenir, al futuro, y si no existe planificación estamos condenados a fracasar, ¿no? Y otro por ahí, un trabajador, ¿no?, de la Contraloría en relación a los órganos de control, decían, no, la etapa más importante, la fase más importante en la gestión pública es el control, ¿no? Porque, bueno, pueden ustedes alinearse, pueden hacer sus procedimientos, pero si no existe una limitante de control, están condenados a fracasar. Sin embargo, yo sostenía, junto con otros colegas, que no sé si la más compleja, pero sí una de las más delicadas, es la administración de los recursos humanos o la gestión de los recursos humanos por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha capacidad de adaptación, hay que tener un arte, si quisiéramos llamar de manera poética, para poder entender a los recursos humanos, partiendo de que la base de los recursos humanos somos los humanos, las personas, y que respondemos de diferente forma y por este valor tan rico que somos tan diferentes, es tan difícil a veces adaptar las situaciones a esa realidad. Entonces, es un mérito hablar un poco de los recursos humanos, porque decían, no, pues el presupuesto, pero el presupuesto cumple principios, procedimientos, tiene su sistema integrado y muy bien ejecutas el presupuesto, pero en la administración de los recursos humanos hay que ser artistas, hay que tener un arte, porque ante las formas como de reacción de las personas o ante la problemática que puede estar viviendo una persona, tenemos reacciones diferentes. Entonces, con esto doy pie e inicio a esta conferencia para hablar un poco de la gestión y la administración de los recursos humanos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es qué son los recursos humanos y por qué y dónde radica la importancia de hablar de los recursos humanos. Y muchas definiciones, sea desde el aspecto jurídico o desde el aspecto administrativo o incluso desde la psicología ocupacional, han dado definiciones muy variadas en relación a lo que es los recursos humanos. Sin embargo, es importante recalcar, y las definiciones que he encontrado me han llevado un poco a un proceso de reflexión, porque en la mayoría, no en todas, se comparte una definición, y ellos lo llaman, ¿no?, o lo definen como los empleados, trabajadores, colaboradores, que conforman lo que se conoce como los recursos humanos. O lo definían, ¿no?, como los recursos humanos son un departamento, ¿no?, ya desde el punto de vista organizacional, dentro de las entidades, o pueden ser públicas o privadas, en la que se gestiona todo relacionado con las personas que trabajan a ella. Y estas definiciones me llevaban a pensar y a reflexionar que se definía a los recursos humanos de una manera un poco limitada. ¿Por qué? Porque le podría dar un término o una definición: fuerza del trabajo, o es la mano de obra, o es las personas que trabajan, pero de ahí no se limita, y considero que es una definición un tanto limitada, porque solamente ve a las personas como la mano de obra, como, lo vuelvo a repetir, como esa fuerza de trabajo, y no nos hemos dado cuenta como un costo y como una inversión que nos tiene que devolver un costo, pero no existe una definición un tanto más humana y es más, un tanto más profunda. En mérito de eso, por eso es que ahí está la carita molesta, ¿no?
o cuestionadora, ¿no? Pero existe una definición que a mí personalmente me agrada bastante, porque hay que considerar que, como les dije, las personas pasamos situaciones diferentes y partamos del principio de que todas las personas somos diferentes. Si en algo somos iguales, serán derechos o en oportunidades, pero ante la vida y ante las situaciones que afrontamos en el aspecto de la vida cotidiana o del centro de trabajo, tenemos no solamente la actitud, sino también tenemos los conflictos que podamos pasar o el desconocimiento de algunas cosas o las necesidades que pasamos. Entonces, yo considero que los recursos humanos se debe considerar desde una perspectiva un tanto más personal, más subjetiva, y podría darle una definición un tanto, si quisiéramos llamarla poética, porque podríamos decir que los recursos humanos son la columna vertebral de toda empresa, de toda entidad pública. ¿Por qué? Porque va a depender de ellos como personas, y en el caso de la administración pública, como funcionarios o servidores públicos o empleados públicos, para llegar a los objetivos de la administración pública, es decir, cumplir con las necesidades que requiere la sociedad, porque ultérrimamente la función pública está evocada a satisfacer las necesidades colectivas o particulares en caso de solicitudes independientes. Y el ejercicio eficaz, el ejercicio objetivo de esa función pública siempre va a estar llevado por personas, porque somos las que razonamos, somos los que damos opiniones, somos los que afrontamos el conflicto. A diferencia de otros sistemas administrativos, sea presupuesto, planificación, son más organizacionales, tienen su plataforma, tienen su forma de actuar, pero los recursos humanos y los servidores públicos, estrictamente ellos, tienen que adaptarse a las necesidades de los seres humanos, a las necesidades que ellos exigen ante una situación o ante un conflicto. Entonces, otra definición que me gusta bastante es considerar como la fuerza para el desarrollo de una entidad. En otras palabras, va a depender el éxito o el fracaso de una entidad de cómo exista o de qué compromiso, qué nivel de compromiso tengan sus servidores, en otras palabras, sus recursos humanos, para el ejercicio de esa función, para el ejercicio de la labor que les han encomendado, en otras palabras, de servir, porque los servidores públicos ponemos nuestra fuerza de servicio al Estado y a esa finalidad pública que existe, incluso axiológica, porque tiene un valor social, y por ello considero que los recursos humanos es la piedra angular en los sistemas o para el ejercicio correcto o para el fracaso de un ejercicio público en la práctica, ¿no? Muy bien, en el marco en este sentido, por favor, creo hay voces que están interrumpiendo, voy a pedir que puedan apagar sus micrófonos y a la vez, en el momento que exista consultas, invitarles a que puedan dejar sus consultas que yo gustosamente trataré de absolverlas, trataré de llegar a una definición más concreta, a buscar una salida, incluso llevar a debate algunas cosas que puedan cuestionar. Dicho esto, ya se dio un poco la definición de lo que es o de qué son los recursos humanos, y en mérito a ello seguimos avanzando. Ahora, el concepto del capital humano, que es un concepto que se ha dado o que ha sido muy trabajado ya desde los años 80, 90, con los nuevos sistemas o con el proceso de modernización de los sistemas administrativos o de lo que en la teoría se conoce como la funcionalidad administrativa, y hablan un poco del capital humano. ¿Y cómo podemos definir el capital humano? Hay algo importante porque también refiere, ¿no?, a las personas que prestan su servicio en cualquier empresa o entidad. Sin embargo, hacen referencia a algo más. Habla el capital humano o refiere un poco más al valor diferenciador de las personas. ¿Por qué? Porque en el marco del trabajo, del servicio, de las labores que realizamos, no todos, y hay que ser realistas, ¿no?, brindan un servicio equitativo, todos tienen la misma fuerza de trabajo, todos tienen el mismo esmero para realizarlo,
¿Y por qué es importante hablar del capital humano? Porque es un concepto que nos va a ayudar a evaluar a nuestros servidores públicos, en el caso que seamos recursos humanos o seamos jefes también, porque estamos muy involucrados en la gestión de ellos. ¿Y por qué? Porque se le da un valor personal, se le considera por sus aportaciones, por su conocimiento, por su experiencia y todo aquello que hace que una persona en la entidad y en relación a los objetivos pueda aportar más o menos. Yo sé que puede haber incluso discrepancias con esta forma de pensar, y por cierto las hay, pero considero que es un indicador práctico a nivel subjetivo o fáctico para evaluar el desempeño de los servidores públicos en mérito a los factores del capital humano. Entonces, eso para considerar algo importante y entender lo que es capital humano. Sigamos avanzando. Y ahora sí hablemos un poco de la gestión, porque hemos definido recursos humanos, hemos hablado un poco de lo que es capital humana, y ahora hablemos de la gestión de los recursos humanos. Y hay que entender que la gestión de recursos humanos es el conjunto de procesos aplicados al incremento y preservación del esfuerzo, la práctica, la salud, los conocimientos, las habilidades, etcétera. ¿Y por qué hay una palabrita que está subrayada en rojo y dice procesos? ¿Por qué? Porque a ello refiere la gestión. Porque la gestión es el correcto uso o la correcta aplicación de los procesos que tengamos en el marco de nuestro sistema de recursos humanos para buscar, obviamente, el incremento y la preservación del esfuerzo, las prácticas, la salud, los conocimientos y desarrollar las habilidades de nuestros servidores, de nuestros trabajadores o nosotros también como trabajadores. Pero mucho va a depender de cómo gestionamos esos procesos. Ejemplo claro, los procesos o en el ejercicio de las capacitaciones, ¿no? Que es un subsistema del cual vamos a hablar un poco más adelante, del sistema de recursos humanos en el Perú. Entonces, si yo me esmero como gestor de recursos humanos a capacitar a mis personas, estoy aplicando gestión de procesos en relación a la capacitación de las personas. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades, conocimientos, y exista una mayor eficiencia, existan menos riesgos, si se habla, por ejemplo, de trabajos que involucran riesgos ocupacionales, etcétera. Por otra parte, como les dije, la gestión de recursos humanos también está en relación a la planificación, a la organización, al correcto desarrollo. Incluso incluiría yo a la capacidad adaptativa de las necesidades de las personas a una realidad concreta. Entonces, ¿por qué? Porque todo ello va a llevar a que exista un correcto desempeño, ¿no? Muchas veces, si yo considero en el Estado peruano todavía existen malas prácticas en el ejercicio de la gestión de recursos humanos, donde, bueno, a alguien se le contrata bajo cualquier modalidad laboral y le dice, muy bien, tú vas a realizar informes legales en la oficina de catastro, para poner un ejemplo en municipalidades provinciales. Y bueno, entro yo abogado y muchas veces abogado novicio, ¿no? Que no ha tenido una experiencia previa, incluso un tanto flojo, si quisiéramos llamarle, por querer aprender, porque lamentablemente las personas somos diversas, pero tampoco existe un proceso de inducción por parte de la entidad. Entonces, ha habido errores, ¿no? Yo hace un tiempo estuve lidiando con un proceso en la administración pública de una municipalidad y había un informe legal de un abogado, por cierto, muy nuevo y que había vinculado mal o había hecho una incorrecta interpretación de las normas y bueno, generó perjuicio a la entidad, generó perjuicio a terceros, y fue un escándalo incluso público. Entonces, si se dan cuenta, por un proceso, porque el proceso de inducción es en relación a la capacitación o a la adaptación del recurso humano, puede generar problemas, incluso políticos, porque incluso salió en los medios de prensa, eh, transgrediendo al titular del pliego, al alcalde, al gerente, y bueno, fue un escándalo. Entonces, para tomar un poco de consideración cuál es la injerencia que tengamos en la gestión de los recursos humanos, porque en mérito a ello se va a generar, parece insignificante, no, bueno, él ha venido a laborar, pero se dan cuenta que puede generar problemas, conflictos a futuro por la no inducción de esta persona. Incluso a la persona le despidieron y todo eso, pero el despido no involucra
bueno, que hayas ejercido bien esa función de recursos humanos. Es más, yo cuando conversaba con el alcalde le decía quien debería ser despedido era tu jefe de recursos humanos, era su jefe inmediato, porque ellos debieron haberle enseñado. Pero bueno, eso para dejarles como una anécdota del tema de gestión de recursos humanos en el marco de su correcta aplicación. Muy bien, sigamos avanzando. Eh, Ahora hablemos un poco más específico, vamos adentrándonos. Vamos a hablar ahora de la gestión de recursos humanos, pero en el sector público. ¿Por qué es importante hablar de los procesos, de la planificación, del buen ejercicio de la gestión de recursos humanos? Primero, porque mejora, y eso fue la finalidad de crear un sistema de recursos humanos, mejora la función pública. Y hay que entender la función pública como aquella labor que cumple el Estado, la administración pública, para prestar servicios, para satisfacer necesidades colectivas. Y por ende busca mejorar la productividad del Estado. Es decir, que los bienes, servicios, necesidades que tienen a los ciudadanos o que tengan los ciudadanos busquen ser satisfechos en el menor tiempo posible, bajo las mejores condiciones, en el buena aplicación de las prácticas públicas. Y es en el marco de eso que es importante hablar de la gestión de recursos humanos, y es en la actualidad ya abunda mucha lectura, porque desde el 2013 ya tenemos un sistema administrativo del cual voy a hablar, que regula, que saca, planifica, que saca capacitaciones, y que es el servir en relación al correcto uso de los recursos humanos en el sector público. Entonces, ahí radica la importancia de hablar de los recursos humanos en el sector público. Muy bien, sigamos avanzando. Beneficios de la gestión de recursos humanos. Primero, ya sincerándonos y llevando a un tema práctico, ¿por qué es importante gestionar los recursos humanos? Primero, porque entre las funciones que se cumplen y entre las finalidades que cumple, y por ende es un beneficio, se asignan las personas correctas a las tareas adecuadas en el momento oportuno. En otras palabras, existe para la gestión de los recursos humanos un tema de calificación, de inducción, un tema de concursos, que son los procesos para la integración a la administración pública, y que busca los mejores profesionales en el marco de la aplicación de los recursos humanos en el Estado. Es más, para contarles un ejemplo de ello, se implementó, ¿no?, una escuela para crear gerentes públicos, ¿no?, para capacitar personas que van a cumplir labores de gerentes públicos, y era la única finalidad. ¿Para qué? Para que en un futuro, el Servir lo hizo eso, por cierto, para que en un futuro, cuando una entidad necesite eh, gerentes públicos con capacidad, con capacitación, se contrate a estas personas, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, cómo la gestión de recursos humanos tiene injerencia en la administración pública. Segundo, generar un proceso permanente de institucionalización, y entender la institucionalización como la demarcación, como la forma, como la entidad se va regulando sus procedimientos. En medida que tú vas implementando de manera correcta sus procedimientos, cada vez van a ser más institucionales. ¿Por qué? Porque se va delimitando el camino, la forma de cómo se regulan los procedimientos requeridos por la colectividad. Tercero, fortalecer una cultura laboral bajo determinados principios morales y ética profesional. Hay que considerar que en la administración pública del Estado existen, y también en el sector privado, obviamente, existen principios morales, pero a la diferencia del sector privado, en el Estado existe una aplicación directa. ¿Por qué? Porque incluso existe un código de ética, y el cual te regula cómo es el comportamiento y cuáles son los principios morales y subjetivos de los servidores públicos. Además, es importante, ¿por qué? Porque en mérito a la gestión de recursos humanos se generan planes para aumentar la motivación de los empleados. Hay autores que nos dicen que la gestión de recursos humanos es un arte de enamorar, ¿no? De enamorar a los servidores, de enamorar a las personas que laboran en tu entidad. ¿Para qué? Para que sus índices de desempeño mejoren, y por ende también mejoren los índices de desempeño de la entidad en la que laboras.
Muy bien, sigamos avanzando. Además, garantiza que los procesos de recursos humanos estén optimizados y sean transparentes, eso en el marco de la función pública. Dar soporte a los empleados durante todo su ciclo de contratación y bueno, entendiendo ciclo de contratación por el régimen o por la permanencia de las personas que laboran en el Estado, porque hay personas que laboran, digamos, hasta desde el momento que ingresaron, si están sujetos a un régimen 276, por ejemplo, de por vida, ¿no? Entonces, en ese tiempo, y en ese tiempo que van a estar, que por cierto es gran parte de su vida, cómo se han desarrollado, cómo viven, porque hay que considerar que hay muchas personas que la mayor parte de nuestra vida lo pasamos en el trabajo. Además, es importante regular que busca reducir costos de improductividad e incrementar el rendimiento de los empleados. En el marco de lo que les refería, ¿no? De que un error en la incorrecta práctica o en la incorrecta gestión de los recursos humanos podría traer efectos graves, ¿no? Yo me recuerdo hace un tiempo, tuve el mal sabor, y lo digo mal sabor porque no fue una experiencia buena en mi práctica jurídica, defender a una entidad del Estado, no voy a decir cuál, la cual no tenía muy bien implementado el subsistema organizacional, ¿no? Para velar por el tema de la salud ocupacional, y yo considero que es tema eje cuando, y es más, en el marco del COVID-19, aún más ha sumado, ¿no? El tema de la seguridad ocupacional, el cual a unos trabajadores que tenían cierto riesgo en las labores que prestaban, no les habían brindado los medios, los protectores, los medios para que ellos puedan realizar sus labores de manera adecuada. Y bueno, 4 trabajadores en una sola acción se lesionaron, y eso generó perjuicios no solamente económicos, porque bueno, es medible, pero generó graves perjuicios en relación a las personas que venían laborando. Y bueno, fue todo un tema. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que duró el proceso, creo 4 años o 5 años, si no me equivoco, las personas, bueno, no tenían ninguna contraprestación, nadie había subvencionado sus gastos, y fue todo un tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por un error de recursos humanos. ¿Por qué? Porque entre sus labores también está velar por la seguridad y salud de los servidores. Entonces, para que tomen en consideración la magnitud y la importancia de la gestión de los recursos humanos. Y además, lograr una adecuada planificación y simulación de costos del personal. Eso en relación a la parte presupuestaria, porque hay que considerar que en el Estado no se puede contratar, y creo que tampoco en las empresas privadas no se puede contratar personal si no se tiene planificado su contratación, el proyecto, la estructura de una entidad, ¿no? Muy bien. Ahora sí hablemos y regulemos un poco de ya desde la perspectiva más orgánica o estructural de cómo está conformado los recursos humanos en la administración pública o en el Estado, ¿no? Primero, como una definición preliminar, hay que entender qué es un sistema administrativo, ¿no? Porque a veces vemos a los sistemas administrativos como entidades y no necesariamente lo son. Y lo digo ¿por qué? Porque un sistema administrativo es un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e incluso instrumentos que regulan la utilización de la entidad de la administración pública de los recursos, sean humanos, presupuestales, incluso recursos diferenciados. Entonces, hay que considerar que los sistemas administrativos buscan buscan una adecuada gestión de la rectoría que tiene, ¿no? Si, por ejemplo, eh, el sistema de presupuesto busca regular el tema económico en el marco de todas las entidades del Estado, igual, ¿no? El sistema de control, o cualquiera de los 11 sistemas que existe en nuestra función pública o en la función pública del Estado. En otras palabras, podríamos decir también que el sistema son la relación de funciones de administración interna que se ejerce para cumplir las funciones esenciales
que además funciones esenciales, entendiendo como cubrir las necesidades públicas, y además mediante un sistema administrativo se establece la eficiencia de los medios, de los recursos materiales, económicos, presupuestales o humanos, ¿no? Entonces, los sistemas administrativos involucran a toda una práctica, todo un procedimiento de, y a un conjunto de técnicas, si quisiéramos llamarlo, para el correcto uso de los recursos del Estado. Para nuestro caso práctico, hablar del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que establece y desarrolla las políticas del Estado en relación al servicio civil y comprende el conjunto, como les dije, de normas, principios, métodos, procedimientos utilizados por el sector público, porque solamente el sector público, en la gestión de los recursos humanos. El SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, es el ente rector en el sistema de recursos humanos, y cuando me refiero al ente rector es la autoridad, es el que va a generar o el que crea, por ejemplo, las normas que regulan el sistema de recursos humanos, el que crea las políticas, el que crea, el que absorbe las consultas en caso que existan, consultas respecto de cierta conflictividad en el sistema de recursos humanos, y además regula también los lineamientos para la buena práctica o para la buena administración de los recursos humanos en el Estado. Entonces, eso para entender que en el Estado peruano, uno de los 11 sistemas de los recursos de los sistemas administrativos es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Muy bien. ¿Y cómo o qué regula o qué aplica el sistema de recursos humanos? Primero, hay que ver que como sistema administrativo organiza a todos los actores, es decir, a todos aquellas personas que están involucradas en la gestión de los recursos humanos. Por ejemplo, o principalmente las oficinas de recursos humanos de toda la administración pública. Por ejemplo, también regula el ordenamiento de los servidores en sus puestos y familias de puestos, o sea, mediante el servir o mediante el sistema de recursos humanos, se regula cómo se debe ordenar a los servidores, cómo se debe ordenar las familias de puestos en los cuales van a laborar los futuros servidores. Regula, por ejemplo, la gestión de capacitación y el Servir es una de las entidades que más producto de eso tiene, más capacitación a nivel formal, a nivel práctico en el Estado tiene, porque siempre está sacando capacitaciones para los servidores públicos, ¿no? Es más, en su mayoría son gratuitos, y si pueden matricularse esos cursos, de verdad, hay mucho material valioso para poder aprender. Los derechos, regula, por ejemplo, el tema de los derechos colectivos en el caso de la sindicación, negociación colectiva, regula también el régimen disciplinario, ¿no? Aplicado a los servicios civiles, que es todo un tema, y que está en relación a las facultades sancionadoras del Estado, que si en un futuro podemos hablar de ello sería excelente, y además regula el tema de los instrumentos de gestión, que son los instrumentos de administración organizacional de cualquier entidad pública. Muy bien, si hay dudas o preguntas, estaremos absolviendo, me pueden cortar, pueden dejar su comentario, y yo con mucho gusto las voy a absolver. Muy bien, sigamos avanzando. Sin embargo, cuando se implementa el sistema de recursos humanos en el Estado en el 2013, y en el marco, yo me recuerdo que esto está en la misma ley, ¿no? En la 30.057, que es la ley del servicio civil, y justifican, ¿no? Porque se habló ya desde el 2008, si mal no me equivoco, se habla de los procesos o de las políticas nacionales de modernización de la gestión pública al bicentenario, ¿no? Entonces, eso como un dato importante, y en el marco de esto se crea el régimen Servire. Y el Servire buscaba, o tiene algo interesante, porque se buscó, o hasta la fecha es el anhelo más grande, considero, de este sistema administrativo, y la finalidad del Servir, que es crear un régimen de servidores civiles unificados. Porque uno de los conflictos más grandes que vivimos en la actualidad en la gestión de recursos humanos es que no existe una estandarización de regímenes laborales. ¿Por qué? Porque existen regímenes laborales especiales, existen regímenes que tienen vínculo laboral pero no carrera administrativa, y así un sinfín de regímenes laborales, los cuales involucran mucho el tema eh, de
universalización, ¿no? No existe un criterio universal porque cada régimen laboral tiene sus características particulares y lo que es derechos en algunos regímenes laborales no están regulados en otro régimen laboral, incluso sin uno muy, muy lejos del régimen laboral comunes, digamos el 728, ¿no? Y en relación al 276, por ejemplo, el nivel de beneficios es escandaloso, ¿no? Porque los del 728 tienen beneficios eh, bastante diferenciados en relación a los 276. Y ni qué decir, pues, ¿no? De este sistema mixto, que es medio anómalo en la administración pública, los famosos CAS, ¿no? Que, bueno, ellos son como los patitos feos o es el sistema, o es el régimen laboral patito feo, porque es el que menos beneficios goza, ¿no? Y es más, era un sistema provisional, temporal, pero hasta la fecha se sigue trabajando con ese sistema. Entonces, el nuevo régimen de servicio civil regulado en la ley 30.057 buscaba, ¿no? Regular o busca, porque no se ha derogado, busca a la fecha todavía que se implemente ese nuevo régimen a todas las entidades públicas del Estado, salvo las excepciones que les voy a nombrar, y hagan su tránsito, ¿no? Entonces, hagan su tránsito de nuevo del régimen laboral o de los diferentes regímenes laborales, la entidad pueda pasar a un régimen del servicio civil, pero existen condiciones para ella, ¿no? Por ejemplo, en la fecha hay algunas que ya están en su etapa final de implementación del nuevo régimen del servicio civil, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, si mal no recuerdo, también el Ministerio de Energía y Minas, el mismo Servir ya también está en la parte final, es más, todavía no ni termina su fase de implementación, pero ya está creando los puestos, la estructura, los concursos incluso, para entrar a este nuevo régimen del servicio civil. Entre órganos reguladores, creo que la OEFA también está ya a punto de pasar o de transitar del régimen, de los regímenes laborales o de los diferentes regímenes laborales al nuevo régimen del servicio civil, que busca, ¿no? Que los grupos de servidores civiles entren a este régimen que tiene su forma, su carrera administrativa, tiene su forma de regularse, tiene su forma de entablar. ¿Por qué? Porque algo que es cierto es que este nuevo régimen del servicio civil es bastante garantista porque ayuda al desarrollo de los recursos humanos, de los empleados públicos, a que puedan tener esa vida, esa mirada, ¿no? Trascendental de los recursos humanos para su realización, incluso no solamente profesional, sino personal, en el marco de la gestión pública. Es más, este nuevo régimen del servicio civil hace mucho hincapié en relación a la correcta función pública, ¿no? Tiene muy involucrado el tema de la ética de los servicios, o la ética en la gestión pública, ¿no? Entonces, esos son como algunos datos de este nuevo régimen del servicio civil. Otra cosa importante para hacer ese conocimiento es hablar de los subsistemas del modelo de gestión de recursos humanos que tenemos en el Estado. Ya tenemos el sistema administrativo, que es el padre sistema, el sistema universal, pero este necesita materializarse en la práctica de la gestión de los recursos humanos en cada entidad, en cada entidad que necesita de esta. Entonces, hay 7 subsistemas en el sistema de recursos humanos, los cuales de manera breve voy a referirles. Por ejemplo, el primer sistema, el de planificación de políticas de recursos humanos, es el proceso por el cual se identifica las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, es la etapa organizacional, es la etapa organizativa que vela el cumplimiento de los objetivos de la entidad en el marco de la contratación a futuro y en el momento de los servidores que se requieran. Entonces, eso para hablar un poco del tema de planificación en las políticas de recursos humanos. Otro subsistema es el subsistema de organización del trabajo y su distribución, ¿no? El cual, entre algunas de las funciones que realiza, es, por ejemplo, evaluar los puestos de la organización, determinar y elaborar, por ejemplo, la responsabilidad que va a llevar cada oficina, cada secretaría, cada parte de la estructura organizacional de una entidad. Por eso es que en la actualidad se habla mucho de los nuevos manuales de perfiles de puesto. Antes se hablaba
del Manual de Organización de Funciones, que a la fecha ya es inaplicable para nuestra realidad. Así como regula también las funciones, la validación del perfil a nivel presupuestal y velar, ¿no?, por la correcta organización de los servidores públicos en las labores que realiza. Otro subsistema es la gestión del empleo, que está en relación ya a la incorporación, por ejemplo, del personal y velar porque los procesos para reincorporar nuevas personas, por ejemplo, los procesos de selección de personal, vinculación de personal, inducción, y si se dan cuenta ahí como una de las labores, se habla de una labor de inducción, cosa que en la práctica no todos lo tienen muy marcado, pero es más, es una obligación como de un subsistema, no todo se queda en la selección y en la vinculación del puesto, ¿no? Entonces, eso para hablar, y además involucra el tema de la evaluación del desempeño, porque no solamente es vincular, sino hay que llevar un control estricto o conjunto de actividades, de las aptitudes, del rendimiento de cada personal que está al servicio del Estado. Otro sistema es el de gestión de la compensación, que regula sobre todo el tema contraprestacional, remunerativo de los trabajadores, ¿no? El que regula el tema de la compensación, de las planillas, el tema de los pagos al personal que se den en el tiempo, velar por los beneficios laborales de carácter pecuniario que tienen los servidores, y además ven por el tema previsional, ¿no?, que está en relación al tema de las pensiones que pueda recibir una vez que cesa el servidor público, ¿no? Entonces, regula también la administración de pensiones. Otro tema, otro subsistema es la gestión del desarrollo y de la capacitación, de la cual ya le hablé anteriormente, que busca, que su propósito es mejorar, ¿no?, el desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad. En la lógica o en la forma como razona este sistema administrativo, es si es que nosotros capacitamos a los servidores, quiere decir que vamos a tener servidores más eficientes, cosa que es práctico y es entendible por todos nosotros, ¿no? Entonces, si no existe capacitación, no va a haber mejor producción. Muy bien, además hablamos de la gestión del rendimiento, que está en relación a la evaluación del desempeño. Hay que hablar del subsistema de gestión del desarrollo y la capacitación, del cual acabo de hablar, y además hablar de la gestión de las relaciones humanas y sociales. En ahí voy a hacer un tanto hincapié sobre todo de hablar de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que es una de las funciones del bienestar social, de la cultura organizacional, de mejorar los procesos comunicativos, que en el marco y en la coyuntura que vivimos en la actualidad del COVID-19, pues es un tema que tiene que ser, existe mayor injerencia, porque estamos en un gozne histórico en el cual la principal finalidad pública es la salud pública, ¿no? Entonces, en la actualidad es mucho del que hablar y del que tenemos que implementar, y que, por cierto, no se ha dado mucha importancia en el sector público, el tema de la seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, eso para detallar un poco los subsistemas del sistema de recursos humanos. Muy bien, no se olviden dejar sus preguntas para poder llevar algunas cuestiones a debate. Muy bien, sigamos interactuando. Ya he hablado de los subsistemas, y es importante que estos subsistemas, en su aplicación práctica u organizacional, se interrelacionan entre ellos. Entonces, por eso es que hablamos de una interrelación de los subsistemas, en el sentido de que los subsistemas no actúan de manera unitaria, sino que funcionan de manera coordinada e integrada en la búsqueda de una adecuada gestión de los recursos humanos de la entidad. Entonces, eso para hablar un poco. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, ¿ya? La gestión del empleo vincula, ¿no?, a la gestión del rendimiento, proporcionando, por ejemplo, información histórica del reto de cada servidor, ¿no? Entonces, la gestión del rendimiento evalúa, y en un futuro, para poder hablar de una vinculación o de una renovación de contrato, voy a tener que revisar el legajo en mérito a lo que cumple este histórico de este servidor, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la gestión de la compensación, eh,
en mérito a los beneficios, por ejemplo, sociales o excepcionales que se puede dar a un trabajador por un mejor desempeño en sus labores. Entonces, eso para poder hablar un poco de la interrelación de los subsistemas en los recursos humanos. Otra cosa importante, hay que hablar de los alcances del sistema administrativo de recursos humanos. Y acá, a la fecha existe mucha confusión, porque cuando hablamos de sistemas administrativos pensamos y la misma ley lo regula, ¿no? Y dice que es aplicable para todos. Sin embargo, existen las excepciones. Por ejemplo, el sistema, voy a decir, lo he copiado lo que dice la norma, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es aplicable a todas las entidades de la administración pública señaladas en el artículo 3. Sin embargo, del título preliminar de la ley 28.175, ley marco del empleo público, y de conformidad a la Constitución política y a las demás leyes, entre ellas involucradas la ley del servicio civil. En otras palabras, acá están incluidos todos los regímenes laborales que pueden existir, con excepción de la regulación de los regímenes especiales o de las carreras especiales, por ejemplo, maestros, policías, fuerzas armadas y salud. Pero muchas veces nos dicen eso, ¿no? Entonces no es aplicable a los maestros, no es aplicable a la policía. Sin embargo, hay que considerar que el servir es el ente rector y es el sistema administrativo de recursos humanos es aplicable a todas las carreras. Y entonces pareciera que existe una contradicción, ¿no? Por una parte, la norma nos dice no es aplicable a las carreras especiales, y por otra parte la misma norma nos dice que sí es aplicable. Sin embargo, en el marco del aspecto regulatorio, nos dice que es aplicable a los demás sistemas o a las demás, perdón, carreras especiales de manera supletoria, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a principios, en cuanto, por ejemplo, a incompatibilidad, en cuanto, por ejemplo, a reglas disciplinarias, porque hay que entender que no todas las normas regulan el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? No todas las normas regulan cómo se va a gestionar, por ejemplo, el tema sindical. Y en acá es donde entra a tallar las normas, los principios regulatorios, las opiniones del servir, para aplicarse supletoriamente a la norma madre o a la norma que regula estas carreras especiales. Por eso podemos decir que el servir como ente rector define, implementa, supervisa las políticas de personal de todo el Estado, pero con excepción de las carreras especiales en la cual regula de manera supletoria, pero por ello no deja de ser el órgano rector. Por ejemplo, en el tema de capacitaciones, el servir invita, ¿no?, a todos los jefes de recursos humanos de carreras especiales o de carreras o de regímenes laborales universales, ¿no?, comunes. Asimismo, hay que tomar en consideración que su segunda disposición complementaria de la Ley del Servicio Civil regula que los servidores sujetos a carreras especiales no les resulta aplicable la aplicación del régimen del servicio civil. Sin embargo, sí existe, como les dije, la rectoría del servir en cuanto a las disposiciones contenidas o no reguladas en sus normas especiales. Entonces cumple un fin supletorio, ¿no? Por ello, quiero llevarles a esta siguiente diapositiva, y en esta siguiente diapositiva, ¿qué está regulado, no? Ustedes ven todos los regímenes laborales del Estado, ¿no? En el Perú existen 15 regímenes laborales en el Estado, ¿no? Entonces, en las cuales está involucrado, pues, los que tienen carrera, ¿no? Las 276, están involucrados las que tienen vínculo laboral, pero no carrera, como por ejemplo la 728, ¿no? O el famoso CAS, ¿no? Entonces, y además existen regímenes especiales, por ejemplo, la del profesorado, la de los docentes universitarios, los profesionales de salud, los asistenciales de salud, magistrados, carrera diplomáticas. Por ejemplo, hay otras que no tienen ni carrera, pero pueden tener vínculo laboral, por ejemplo, el cuerpo de gerentes públicos, que se regulan de acuerdo a la 1024, pero está regulada por las normas del servir, ¿no? Entonces, eso para dar ejemplo. Voy a traer un ejemplo que hace un tiempo lo leí en un informe que hizo el Servir, de cómo es la aplicación supletoria
de las normas o de las disposiciones del servir. Este informe, si bien recuerdo, es el 879 del 2019, ¿y qué nos regula? Que el caso más o menos era el siguiente, que en una universidad, creo que era en la de Huánuco, existía vacíos para regular el tema de las relaciones colectivas de trabajo en relación a a las licencias sindicales, ¿no? Que recién el año pasado hubo una modificatoria y en el tema, en la ley universitaria y de aquellos docentes universitarios que estaban regulados en esta norma, no existía una aplicación concreta para hablar de las relaciones colectivas de trabajo. Entonces el Servir emitió una opinión diciendo en el marco de este sistema administrativo para regular cómo se debe aplicar las correctas relaciones las relaciones colectivas del trabajo en el marco de las licencias sindicales, ¿no? Entonces eso fue un claro ejemplo de cómo el Servir aplica en una norma especial, el, se involucra como sistema administrativo supletorio en caso de que existan vacíos para su correcta aplicación. Muy bien. Ahora, ¿cómo se conforma el sistema de recursos humanos? ¿O cómo se conforma ya el Servir, ¿no? El Servir como ente rector, como sistema de recursos humanos. Primero, el Servir, que es el órgano rector. ¿Y por qué? Porque él elabora, formula, evalúa las políticas nacionales en el marco de la gestión de recursos humanos y del servicio civil. Por ejemplo, dicta normas, directivas, opiniones, reglas a veces, relacionadas a la correcta aplicación del sistema administrativo, en otras palabras, como sistema administrativo, regula, emite directivas que son directrices para una aplicación más sencilla o para un mejor entendimiento de las normas, de cómo ejecutar en la práctica esos subsistemas. Entonces, hay que considerar que existen directivas, que existen normas que son de carácter vinculante por ser el ente rector, y con eso se refiere a la obligatoriedad de la aplicación de los precedentes, de las opiniones que genera este sistema administrativo. También, por ejemplo, el Servir realiza monitoreo, ¿no? Por eso constantemente está enviando o solicitando información a los jefes de recursos humanos. Caso concreto, a la fecha, en las entidades que llevo la asesoría en la actualidad, el Servir ha remitido diferentes oficios solicitando información, por ejemplo, de cuántos servidores a la fecha estamos en trabajo remoto y cuántos están realizando trabajo presencial. Mandó otro oficio solicitando, por ejemplo, cómo se está implementando el tema de la seguridad ocupacional en la entidad. Entonces es una forma como el Servir realiza el monitoreo como ente rector, ¿no? Y además supervisa y capacita constantemente a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Ahora, las oficinas de recursos humanos, que también son parte de este sistema, pero que son aplicadas a cada entidad estatal, ¿no? Para los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Sean a nivel vertical, horizontal, es decir, en los diferentes poderes del Estado, o en su defecto, en la aplicación de los diferentes niveles de gobierno, o en algunos organismos que sean de carácter autónomo, constitucionalmente. Y la jefa, las oficinas de recursos humanos se encargan de ejecutar e implementar las normas, los lineamientos y la aplicación de los lineamientos del Servir en sus entidades. Asimismo, emiten políticas, pueden regular directivas internas para que exista una aplicación más realista a cada entidad. Es más, eso partiendo de la idea de que la gestión pública es multidiversa, ¿no? Porque la gestión pública en la costa no es la misma que se va a dar en la selva o en la sierra, entonces va a necesitar que exista una correcta adaptación de los principios rectores del Estado o del sistema de recursos humanos a la realidad práctica en la que vivimos, ¿no? Entonces, eso para entender algunas labores que tiene el tema o las oficinas de recursos humanos. Hay otra labor que está en relación a los registros que realiza, o los registros o a la información que brinda las oficinas de recursos humanos al Servir, ¿no? Existe un registro nacional de personas del servicio civil que incluye, ¿no?, la identificación, los cargos, la remuneración, la evaluación de los servidores civiles. Sí, eso es
como un dato importante, estimados participantes, porque estamos en constante evaluación, el servir se informa quiénes somos, dónde trabajamos y cuál es nuestro desempeño. Por ejemplo, cuando existen procesos disciplinarios, registra también las faltas en el registro de faltas administrativas del Estado, ¿no? Entonces, entre algunas labores que cumple las entidades o los órganos que competen parte de este sistema administrativo. Y además hay que hablar del Tribunal del Servicio Civil, que como algunos autores definen, ¿no? Es cuasi jurisdiccional, si bien no pertenece al Poder Judicial, pero sus opiniones son vinculantes porque generan efectos jurídicos en relación a las personas que acuden a ella. Hay que entender que el Tribunal del Servicio Civil es el órgano colegiado encargado de resolver en segunda instancia y última instancia administrativa las controversias individuales que se suscitan entre las entidades y las personas o aquellos servidores que son parte del sistema de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos al Tribunal de Servicio Civil? En los casos que están regulados, por ejemplo, en los de 276, ¿no? Que están sujetos al régimen laboral 276 o 728 o CAS, pueden ser sujetos, por ejemplo, a procedimientos disciplinarios, ¿no? Entonces, se inicia el procedimiento disciplinario en la entidad y en la entidad, digamos, que en la diferenciación o en el procedimiento que cumple esta, al servidor no llega una sanción de destitución. Él, en el ejercicio, ¿no? de sus derechos, de recurrir a una segunda instancia, mediante recurso de apelación, se llega al Tribunal del Servicio Civil y él tiene injerencia para regular esta controversia que se ha generado entre la entidad o entre la entidad y el servidor público, ¿no? Se debe precisar, sin embargo, que las personas sujetas a los regímenes laborales especiales, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, en la carrera judicial, en el Ministerio Público, no están bajo el ámbito de competencia del Tribunal del Servicio Civil, porque ellos tienen sus instancias que ejercen función deliberativa especial en el marco de estos regímenes laborales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, ellos tienen su tribunal de justicia, que se llama, para regular temas de conflictos que se generen entre la entidad y los particulares, en este caso los servidores efectivos policiales, ¿no? Entonces, esto para tomar en consideración el tema de qué es el Tribunal del Servicio Civil. Ahora vamos avanzando. Bueno, esto hablar un poco de la ley del servicio civil, que es la 30.057, que fue publicada, ¿no? El 4 de julio del 2013, y bueno, que buscaba, como les dije, establecer un único régimen laboral, pero con la condición de que los servidores migren voluntariamente y las entidades también de manera voluntaria migren a este nuevo régimen laboral de la ley del servicio civil, ¿no? Entonces, excepto, ¿no? Las carreras especiales, como les dije, Fuerzas Armadas, Salud, Educación, que no están en el ámbito de aplicación directo de este sistema administrativo. Entonces, esta ley buscaba, ¿no? Y justificaba que el Estado, en el tema de la gestión de los recursos humanos, suba o mejore sus índices de eficacia, eficiencia, del correcto uso o de la correcta gestión en el marco de este sistema administrativo. Muy bien. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el servicio civil? Bueno, hay que entender que en mérito a la reforma civil, ¿no? Que se realizó en el 2013 con la implementación del Servir y las normas que regulaban el servicio civil, se define al servicio civil, al peruano, el servicio civil peruano como todas las personas que trabajan al servicio del Estado, llamados servidores públicos por el carácter de servicio que brindan a la ciudadanía y que son agentes directos para la correcta prestación de servicios del Estado. Entonces, el servicio civil engloba también a todas las personas que laboran independientemente en el régimen laboral o en la función que cumplen,
y que están al servicio de una entidad del Estado, y este conjunto de entidades de la administración pública hacen el aparato estatal, ¿no? Ahora vamos internando en algunos temas, algunas definiciones más específicas, ¿no? ¿Qué es el servidor público? Bueno, hay que entender que de acuerdo a la ley de servicio civil se define al servidor público como a todo ciudadano que presta servicios en entidades de la administración pública con nombramiento o contrato de trabajo, con las formalidades de ley, determinando su jornada laboral, y sujeto a retribuciones en periodos regulares, ¿no? Entonces, en mérito a la teoría laboral, son aquellos que tienen un contrato laboral con el Estado, ¿no? Partiendo de la idea de que el Estado es el más grande empleador de servicios en el Estado, en lo que llamamos Perú, ¿no? Entonces, quien más personas contratan a nivel Perú es el Estado, ¿no? Entonces, y hay niveles, ¿no? Hay definiciones o hay separaciones para el desempeño, para definir la clasificación de servidores públicos. Esto está regulado en la Ley del Marco del Empleo Público, ¿no? La 28.175, si no mal me equivoco, que hace una definición y una separación y una clasificación de los servidores públicos. Por otra parte, hay que considerar, antes de entrar un poco a la clasificación y hablar de las clasificaciones de los servidores públicos, ellos desempeñan una labor subordinada al Estado, ¿no? En el marco de que existe una contraprestación a cambio de una fuerza de trabajo, como se define el contrato laboral, ¿no? Y está obligado, en marco de su trabajo, a que el Estado le dé una conducta, de que le retribuye ese trabajo en marco de una remuneración, pero existen principios rectores que están aplicados de exclusividad del Estado, no necesariamente en el sector privado, porque bueno, va a depender de cuál es la finalidad del sector privado. Por ejemplo, legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficiencia, son principios rectores en el marco de la aplicación o en el ejercicio del servicio público. Entonces, como les dije, y ahora hablando un poco de la clasificación de los servidores públicos en el marco de la ley del empleo público, podemos decir que existen funcionarios públicos y son aquellos que desarrollan funciones de preeminencia política reconocida por normas expresas y que representan al Estado o a un sector de la población en el marco y en el cumplimiento de sus finalidades o de las políticas públicas del Estado. Acá es importante definir porque, por ejemplo, el término funcionario público tiene sus subdivisiones, ¿no? Y existen, por ejemplo, funcionarios públicos que son de elección popular y directa y universal o de confianza. Entonces, caso de funcionario público electo, ¿no? Elegido, ¿no? Por elección popular, presidente de la República, congresistas, presidente regional, alcaldes, son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, muchos definían, no, yo no soy funcionario, y he escuchado hablar en muchos municipios para ser concretos, pero sí, son funcionarios públicos porque así lo regula la norma. Además, hay funcionarios de nombramiento y remoción regulados por la misma ley o que en la misma constitución regulan cómo deben ser electos o bajo qué modalidad, o quién los propone, quién los ratifica. Caso concreto, por ejemplo, es los magistrados del Tribunal Constitucional, que lo realiza a propuesta, y por ejemplo el defensor público a propuesta del Congreso, ¿no? Entonces eso para considerar. Y hay además funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, ¿no? Entonces, y estos funcionarios son aquellos que se les da mediante confianza, se les da mediante libre nombramiento. Caso concreto, por ejemplo, son los ministros del Estado, los viceministros, que dependen del presidente para nombrarlos o para designarlos con esas funciones o con esas atribuciones de funcionarios públicos, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. Existen también empleados de confianza. Y en el marco de los empleados de confianza son aquellos que desempeñan el cargo de confianza técnico o política de una entidad, ¿no?
y la condición que pone el sistema administrativo de recursos humanos, que estos empleados de confianza no deben ser más del 5% de la cantidad de todos los servidores públicos sujetos a cualquier régimen laboral. Es decir, que no puede haber más, digamos, de 100 trabajadores sujetos a cualquier modalidad laboral, no puede haber más de 5 que estén sujetos a empleados de confianza. Y es más, por otra condición, hubo una opinión del Servil que tienen que estar sus plazas tienen que ser presupuestadas y evaluadas y previamente expresas en los famosos CAP, ¿no? En la norma que regula el tema presupuestario o de planificación presupuestal de cada entidad, ¿no? Entonces, eso para entender un poco el tema de los empleados de confianza. Y de ahí, propiamente dicho, por esta diferenciación que existe, hablar de los servidores públicos que se clasifican en directivos superiores, que desarrollan eminentemente funciones administrativas y que están en compromiso directo a la formulación o los objetivos de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, los gerentes que ejecutan funciones administrativas en una entidad, o secretarios en otro caso de otras entidades, o jefes de línea que están evocados, ¿no? al cumplimiento de las finalidades de la entidad, serían directivos superiores. Además existen directivos ejecutivos que desarrollan, o ejecutivos que realizan funciones administrativas. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos profesionales que ya, en mérito a las finalidades públicas y de dirección, ellos son los que llevan una aplicación por ejemplo, de atribuciones resolutivas, de supervisión, de fiscalización, de auditoría, hacen que todo el sistema administrativo y la finalidad de cada entidad sea materializable, ¿no? Por otra parte, hay especialistas que por lo general son contratados para que cumplan, como lo dice su término, funciones específicas, y por lo general son personas que están contratados a un plazo determinado. No siempre puede haber especialistas que están contratados bajo un contrato de plazo indeterminado, pero por lo general surgen los especialistas de las necesidades o de los planes o de los proyectos que se implementan en cada entidad del Estado. Y además hay personal de apoyo, que es el personal auxiliar y complementario de cada entidad. Muy bien. Bueno, esto para hablar un poco de los regímenes laborales, como les dije, hay regímenes laborales de carrera, la 276, que es la más conocida. Acá debería estar también el nuevo régimen de servicio civil, ¿no? Porque regula una carrera, ¿no? Pero bueno, estos son los regímenes laborales que en la práctica se están dando y que generan a la fecha este conflicto y esta forma tan diferenciada de gestionar los recursos humanos. Una de las grandes brechas para gestionar los recursos humanos es la multiplicidad de regímenes laborales, ¿no? Que existen en el Estado y son bastante diferenciados en cuanto a beneficios, en cuanto a derechos, obligaciones, para regular la gestión administrativa de recursos humanos. Muy bien, a ver, vamos avanzando. Sin embargo, ya en la práctica o a nivel organizacional, hemos hablado de los regímenes laborales, ¿no? Que regulan los derechos, que regulan las funciones y los derechos y obligaciones, los beneficios a nivel laboral de cada servidor público. Pero a nivel organizacional tenemos que hablar de la familia de puestos, que es el conjunto de puestos con funciones, con características y propósitos, ¿no? Que tienen en cada nivel de puesto, en cada entidad, ¿no? Además regula las funciones que debe cumplir en este puesto, el perfil del profesional que tiene que ocupar este puesto, es decir, tanto laboral, tanto de experiencia, o como por ejemplo de estudios, o de labores parecidas en otras entidades públicas para que puedan ocupar este puesto. Además, que para optimizar la gestión de recursos humanos de las entidades, la ley del servicio civil que regula, ¿no? Que para un tema de simplificación y que sea funcional este sistema, se tenga que realizar puestos. Este sistema de puestos regula, ¿no? Las funciones y requisitos que debe cumplir el servidor público, como ya se los dije. Muy bien.
¿Y qué puestos existen en el marco de estos grupos? Primero, el primer grupo y los que están, por decirlo a nivel organizacional, en la primera fila, el grupo de directivos públicos, ¿no? Que agrupa a quienes ejercen funciones de dirección y gerencia organizacional en las entidades públicas. Muy bien, por ejemplo, como les comenté un poco, en la actualidad se busca que los directivos o aquellos que ejercen la dirección de las entidades estén capacitados y tengan los más altos índices de capacitación profesional. Por eso es que el Servir crea el famoso cuerpo de gerentes públicos que estaba regulado por el decreto legislativo 1024 y que su objetivo era convocar a profesionales altamente capacitados, como lo dice su norma, y capaces para que ingresen de manera meritocrática a los puestos directivos que regula en los diferentes niveles de gobierno, sean estos nacionales, regionales o locales, ¿no? Que requieran las entidades públicas. Entonces, la finalidad de crear este cuerpo de gerentes era crear profesionales altamente capacitados para ejercer funciones gerenciales en el sector público. Además, hay hay un grupo de servidores de carrera, ¿no? O servidores civiles de carrera, eh, que ellos están involucrados, a aquellos servidores que hacen que sea funcional el aparato estatal en el que laboran. Sean, por ejemplo, hay servidores de carrera que realizan la función de planeamiento y gestión del gasto, por ejemplo, relacionado a la gestión presupuestal, financiera, inversiones públicas, compras, abastecimiento del Estado, contabilidad, tesorería, son servidores que están involucrados en el tema de gestión de gasto, ¿no? Por ejemplo, hay servidores que están involucrados a la gestión institucional, asociadas, ¿no? A la administración interna. ¿Para qué? Para que a nivel interno sea funcional la entidad, por ejemplo, como clave, la Oficina de Recursos Humanos, porque regula a nivel interno quiénes van a laborar. Por ejemplo, regular el tema de aquellos servidores que brindan o regulan el tema del control patrimonial, por ejemplo, o el tema de la administración interna, o el control institucional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque regula funciones de manera interna, ¿no? De la entidad. Y además hay servidores que cumplen funciones de asesoramiento y de resolución de controversia, típico caso de los secretarios técnicos, por ejemplo, de procedimientos administrativos disciplinarios, porque son un ente de asesoramiento y de resolución de controversias en procedimientos disciplinarios. Por ejemplo, la formulación, hay servidores que velan por la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, que por lo general son los jefes de planificación de la entidad, porque velan por la correcta aplicación en el momento y en el futuro de las políticas públicas o de los objetivos de la entidad. Hay otro grupo de servidores civiles que cumplen el tema de la prestación y entrega de bienes y servicios, por ejemplo, aquellos servidores involucrados en el otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones, típico caso, por ejemplo, en un municipio, aquellos que están encargados de las licencias de construcción o del otorgamiento de licencias de funcionamiento de las entidades, ¿no? Y además, aquellos que cumplan labores de fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva, en el caso, por ejemplo, de la SUNAT, o en el caso, por ejemplo, de los municipios que regulan el tema tributario en su jurisdicción. Y además hay servidores, como su nombre lo dice, que cumplen labores o actividades complementarias, ¿no? Por ejemplo, aquellos operadores de prestación y entrega de bienes y servicios. Caso común, por ejemplo, los choferes, los conserjes, los notificadores de una entidad, el personal de mantenimiento son servidores de actividades complementarias. Además, hay personas que brindan asistencia o apoyo. Por ejemplo, como les dije, en este grupo estarían los notificadores de una entidad, ¿no? O aquellos que manejan eh, son asistentes, no, son secretarias, pero de las mesas de partes individuales de cada oficina, por ejemplo, son de carácter asistencial. Por ejemplo, hay personal que brinda atención de administración interna o implementación de proyectos. Caso concreto, por ejemplo, los almaceneros, los cotizadores en algunas entidades, ¿no? En el marco del
de la gestión pública, y además los de asesoría. ¿Por qué están acá los de asesoría y hay otra oficina de asesoría en el grupo de servidores civiles? Lo que pasa es que estos asesores en este grupo organizacional son asesores de la alta dirección, ¿no? En otro caso, de los directivos públicos de la entidad, y además que su labor es especializada para la asesoría de los altos mandos. Es una actividad complementaria. En cambio, los asesores de los grupos directivos públicos están en relación al cumplimiento de las funciones eminentemente de asesoría de la entidad o las necesidades de asesoría de la entidad, sea, por ejemplo, legal o presupuestal. Muy bien, gestión del empleo público. Para hablar un poco de la relación o de la implementación de la gestión pública o del empleo público, existen principios. Hablar de los recursos humanos en el poco tiempo limitado que hemos realizado, es más, yo me comprometo con los organizadores a hacer una segunda parte por los problemas técnicos que hemos hecho, pero eh, para regular un poco cómo funciona toda la gestión del empleo público, hay que hablar de los principios rectores, ¿no? Por ejemplo, el principio de legalidad, que regula, como su nombre lo dice, y creo que en toda la administración pública es uno de los principios más importantes del aparato estatal, es que los derechos y obligaciones que se generan en el empleo público se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitución, en las leyes, y con eso me refiero a los regímenes laborales, y en sus respectivos reglamentos, ¿no? Entonces, el empleado público, en su ejercicio de su función, respeta el orden legal y la potestad que las leyes le regulan. El principio de modernidad está en relación a orientar la correcta función pública o la correcta administración pública en el marco de los procesos tecnológicos de modernización, de aplicación. ¿Por qué? Porque mucho se habla de los procesos de modernización en el actual, porque mediante la modernización el Estado ha justificado que se puede eh, eh, terminar con muchas brechas sociales, ¿no? Por ejemplo, los grandes aparatos burocráticos que se pueden simplificar con procesos tecnológicos, o los procesos comunicativos que se pueden simplificar con procesos de modernización. Es más, en el marco de la pandemia en la cual vivimos, en la actualidad se está implementando de manera acelerada el tema de la implementación digital o de la modernización digital en las entidades del Estado. Caso concreto es que en la mayoría de entidades se están creando mesas de partes electrónicas, cosa que durante, creo, 10 años las entidades públicas no le daban importancia porque todo era papel, ¿no? Ahora se está hablando mucho de que todo tiene que ser llevado de manera digital. Hay un principio de imparcialidad porque la función pública ejerce las labores sin discriminación, sin realizar diferenciación, eh, y se busca que no se vulnere la libre acceso, ¿no? Al correcto uso de la función pública o al ingreso a la función pública por motivos de raza, color, sexo, ¿no? Entonces, en ese principio se busca un tema de imparcialidad, ¿no? El principio de transparencia y rendición de cuentas, que en el sector público están involucrados los dos. ¿Por qué? Porque todo procedimiento de recursos humanos y cualquier procedimiento estatal tiene que ser accesible, oportuno, confiable, porque, y además presupuestado en el marco del manejo económico. Por ejemplo, no se puede contratar personal si no se ha planificado presupuestariamente los pagos durante el ejercicio de este empleado público. ¿Por qué? Porque después ponen aprietos, no se contrata. Y caso concreto, para hablar un poco del principio de rendición de cuentas, es, por ejemplo, la gran cantidad de personas que se contratan bajo el régimen civil de locación de servicio, que no es un régimen laboral, sino es un régimen civil, y bueno, que se les va renovando su contrato y muchas veces no tienen presupuestado. ¿Por qué? Porque deberían entender que la contratación de locación de servicios es excepcional y en casos previstos o en casos de necesidades urgentes, ¿no? Entonces, y no como en muchas entidades se tiene gran parte de las personas que laboran o que cumplen función pública en un régimen totalmente atípico. Además, viendo el tema del principio de eficiencia, el cual busca que los empleados públicos ejerzan una actividad eh, teniendo en cuenta los recursos, ¿no?, del Estado. ¿Por qué? Porque hay que entender que la finalidad pública del Estado
es satisfacer necesidades. Y la eficiencia radica en que ese cumplimiento de satisfacción de necesidades públicas o colectivas sean, se puedan cumplir con el menor gasto de presupuesto, con el menor gasto de esfuerzo laboral. ¿Por qué? Porque involucra que tiene que haber una cierta restricción, una cierta sostenibilidad en relación a la necesidad pública, porque saben, la necesidad pública o la demanda pública es de nunca acabar, y por lo que a veces, y en la práctica profesional les puedo transmitir, es que no siempre lo que se ha planificado es lo que el administrado o la colectividad necesita. ¿Por qué? Porque siempre se genera conflictos, conflictos nuevos, conflictos en el marco. Por caso concreto, el tema de la pandemia, nadie tenía planificado el tema de la pandemia, ¿no? El principio de probidad y ética pública, bueno, que el empleado público tiene que respetar los valores éticos y los principios de la administración pública. Principio de mérito y capacidad, que está en relación a que la forma o el ingreso del Estado esté regulado o en el marco del principio meritocrático de transparencia, de igualdad de oportunidades, ¿no? Y además que en la evaluación de la capacidad de cada postulante y también aplicado, por ejemplo, a las condiciones para que los servidores se mantengan en el Estado, ¿no? Que tiene que exigirse una cierta capacidad para que, o se tiene que demostrar cierta capacidad por parte de los servidores para que sigan ejerciendo función pública. Se regula también el tema de los principios del derecho laboral, sean para las relaciones individuales, colectivas del empleo público, tiene que estar en marco de las normas de derecho laboral que se regulan en el Estado peruano. Tercero, bueno, penúltimo, el principio de preservación de la continuidad política del Estado. Hay que considerar que la finalidad pública, indistintamente de quién cumple, es decir, del cambio de gerentes o en el caso es más, de un periodo a otro, de presidente, de ministros, no se tiene que paralizar, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en la práctica se cambia, por ejemplo, de director de salud, ¿no? De salud y cambian todas las políticas, los requerimientos que se hicieron se vienen abajo, los procedimientos que se dan en selección se vienen abajo, las finalidades públicas cambian, y eso es algo que va en contra de este principio de preservación de la continuidad política, porque indistintamente quién sea el jefe, se tiene que prevalecer el fin público, cosa que en las malas prácticas de la administración pública es muy común, y esperemos que en un futuro esas brechas se rompan, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad, si bien está en una parte subjetiva, tiene una planificación, tiene un objetivo público, un fin público, pero en la práctica lamentablemente no es objetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lamentablemente, por el grado y el índice de corrupción que existe en el Estado peruano, eh, cambian las prioridades en el ejercicio público o en el ejercicio presupuestario que puede existir. Y además el principio de provisión presupuestaria, lo que decía que ninguna contratación de personal no puede ser autorizado o regulado o contratado sin tener una debida autorización y que sea planificada a nivel presupuestal. Muy bien. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no, para dar marco a la gestión o a hablar un poco de la gestión de recursos humanos en el marco de la pandemia, porque, doctor, usted ha hablado del sistema y cómo aplicamos lo que usted dice a una realidad práctica y concreta. Entonces voy a hablar un poco de las políticas públicas o de la gestión de recursos humanos en el marco de la pandemia en la que vivimos. ¿Hay alguna duda, señorita, por favor? ¿Alguna pregunta por parte de los participantes? A ver, voy a dar 10 segundos para que me pueda responder la asistenta de la presente clase. A ver, a los participantes pueden prender su micrófono o escribir en el chat para poder absolverle sus consultas. ¿Sí? ¿No, no preguntas? Muy bien.
sigamos avanzando entonces. Gestión de recursos en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque nadie esperaba bueno, sí se esperaba. Yo creo que el Estado tenía ya una previsión de que la pandemia del COVID-19 iba a cambiar la realidad en la que vivimos, o iba a cambiar la realidad de la gestión pública, pero lo que sí no hicieron es hacer una planificación más estructurada y se dieron medidas. ¿Para qué? Para contrarrestar y que el sistema administrativo, en este caso de recursos humanos, sea llevadero, que se genere un mínimo índice de desempleo, que se siga manteniendo el vínculo laboral y que el aparato administrativo laboral o el aparato administrativo de recursos humanos no se venga abajo ante la crisis económica y la crisis social que se generó. Entonces, en el marco de la gestión, creo que ha sido el eje principal en el marco de la gestión de recursos humanos era la implementación del trabajo remoto, ¿no? Porque era una medida excepcional que dispuso el gobierno y fue excepcional. ¿Por qué? Porque la justificación político-social que se daba era que no se desvinculen los contratos laborales y siga habiendo una forma de seguir laborando por parte de los servidores públicos, o en el caso del sector privado, que no hay una mayor desvinculación de trabajadores o despidos, etcétera, ¿no? Entonces se buscó implementar el trabajo remoto. ¿Para qué? Para que se modifique la forma de prestar el servicio de los trabajadores que de manera consuetudinaria o consensual siempre venían a la oficina y trabajaban, y con una finalidad pública de salubridad, puedan prestar servicios desde su vivienda o en el lugar donde guardaban cuarentena, la cual fue regulada en el decreto 026 del 2020. Existe una guía de aplicación del trabajo remoto que debe ser de lectura obligatoria de todas aquellas personas que son parte de la gestión de recursos humanos. El decreto legislativo 1505, que trajo muchas novedades, entre ellas que el trabajo se iba a implementar hasta el 31 de diciembre del 2020 y posiblemente ya con las propuestas ministeriales se vaya a ampliar hasta el 30 de junio del 2021. Pero ahorita lo que tenemos en norma es hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el trabajo remoto? Bueno, es la forma en la práctica, o a nivel organizacional era la modificación de dónde se prestaba la labor, pero consecuentemente trajo ciertas dudas, cierta modificación en la práctica de la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, caso concreto, los productos y las tareas. ¿Cómo se medían? Entonces, antes en un horario tú eras jefe y podías evaluar de manera directa a tus servidores, ¿no? Pero en esta coyuntura, bueno, tú tienes que ver la forma de cómo, de manera remota, evalúas los productos y las tareas. Y es más, ya no estás delimitado por un horario, ahora estás delimitado por productos y tareas, en la cual involucraba, por ejemplo, identificar el perfil del servidor. ¿Por qué? Porque era importante determinar si estaba en las capacidades, si tenía las condiciones tanto cognitivas como prácticas para realizar trabajo remoto. Encargar los productos, entregables, supervisar el cumplimiento de las labores. ¿Por qué? Porque había una labor de control que ahora se hace de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo se medía? Entonces hay que ver, y en esto los jefes de recursos humanos y los jefes que manejan o son jefes de línea o son altos directivos o jefes de oficinas en mandos medios, tienen que ver la forma de implementar su forma de control, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, era hacer informes al iniciar y al finalizar la tarea de qué labores cumplían para evaluar al fin de semana, por ejemplo, tomar evidencias en el caso de personal que estaba haciendo sus informes, por ejemplo, ¿no? O estaban haciendo una labor de gestión para que puedan tomarse fotos y de esa manera justificar el trabajo que venían realizando. Algo importante en la gestión de recursos humanos y en relación al tema de la salud ocupacional era delimitar los grupos de riesgo, ¿no? Que estuvo regulado hasta el último, mediante la resolución 448 del 2020, publicada el 30 de junio, que más o menos estandarizó ya quiénes eran grupos de riesgo o quiénes eran los grupos vulnerables ante el COVID-19. El caso concreto, mayores de 65 años, que hasta un tiempo fueron de 60 años y nadie o por lo menos yo me puse a investigar y dije, pues, ¿cuál era el criterio técnico de salud? ¿Cuál era el criterio
o el informe de salud que decía, pues los de 60 son de grupo de riesgo y los de 65, no, perdón, que los de 65 a partir de ahora son de grupo de riesgo y los de 60 ya no. Entonces, no, por lo menos yo no he conseguido una respuesta técnica de salubridad para determinar por qué 60 y por qué 65. Además, se reguló a aquellos que tenían hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, insuficiencia renal, obesidad, y además se incluyó, porque hubo una buena parte del sector social que reclamaba por qué no se había considerado a las servidores que estaban en un estado de gestación. Bueno, con esta resolución ya se les involucraba, y además aquellas personas que hayan padecido de COVID-19 y que deseaban volver a laborar, ¿no? Entonces, eso para regular quiénes son grupos de riesgo. Además, el tema del trabajo remoto en los grupos de riesgo, para ellos es de cumplimiento obligatorio, no es la excepción. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están en un grupo de riesgo tienen que cumplir, por lo menos a la fecha, trabajo remoto. Ahora, ¿qué pasa si por la naturaleza de la labor o de la función que cumplan y están en un grupo de riesgo no lo pueden realizar? Muy bien, la norma dice, por lo menos en el sector público, se tiene que regular una licencia con goce de haber, que va a ser recuperable, que hay discusiones, que hay discrepancias, cómo vas a compensar 6 meses de 6 o lo que dure el tiempo de la cuarentena o la licencia, las labores? Bueno, es otro tema, pero lo que te dice la norma es que aquellos que están en grupo de riesgo tienen que estar necesariamente con licencias de goce de haber. Sin embargo, el Decreto Supremo 116 del 2020 regula que las personas que estén en un grupo de riesgo voluntariamente, escúcheme por favor, voluntariamente pueden volver a laborar si es que ellos lo desean. Por eso se habla de una voluntad propia, ¿no? ¿Y eso cómo se valida? Mediante una declaración jurada y acompañado de ello un certificado médico validando el estado o el buen estado de salud de esas personas que pertenecen a un grupo de riesgo. Entonces, eso para considerar un poco de cómo estas personas, y en el marco de la gestión de recursos humanos, puedan volver a laborar. Entonces, no es una condición que yo tengo que obligar a los grupos de riesgo a laborar, no, sino que yo estoy en la obligación de que ellos en trabajo remoto o pueda adaptar su forma que venían prestando servicio a trabajo remoto. Yo he visto jefes de recursos humanos que de verdad, para sacarse el sombrero, que han sabido muy bien manejar la coyuntura. Por ejemplo, personas que por su edad no podían realizar trabajos físicos y estaban en grupos de riesgo, bueno, los pusieron en una suerte de módulo virtual para que puedan atender al público y puedan hacer seguimiento de sus expedientes y darle una experiencia de manera directa a la gestión pública. Entonces ellos hacían más o menos la labor de, o sea, de revisión, de seguimiento de los expedientes, cosa que de alguna manera descongestionaba la gestión pública, ya que no estaban los administrados constantemente llamando, por ejemplo, a los jefes o a los servidores que tenían su expediente. Entonces, para darles una idea de cómo se podría ser llevadero el tema de aplicar trabajo remoto a aquellas personas que no están en los grupos de riesgo. ¿Qué pasa si algunas preguntas que surgieron en el marco de la pandemia? ¿Qué pasa si no cuento con los medios tecnológicos? El decreto legislativo 1505 ya lo reguló. Dijo que las entidades tienen que implementar necesariamente para que las personas que estén en trabajo remoto, a manera de préstamo, reciban los equipos necesarios para prestar el servicio de trabajo remoto. La gran discusión que existe a la fecha es o que va a generar en el marco de los recursos humanos y de los derechos laborales, cómo vamos a ver el tema de las compensaciones, ¿no? Eso va a ser un debate jurídico, social, pues, técnico, e involucrando a no solamente voluntades políticas, sino que, como, porque han dicho que las horas de las personas que han estado con licencia, con goce de haber, cómo van a compensar las horas no laborales, que es un gran sector. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1505 reguló que las horas necesariamente tienen que ser recuperadas, inclusive durante el año 2021. Eso quiere decir que por lo menos las personas que están en trabajo, o no, perdón, las personas que están con licencia de goce de haber, no sé, pues realizarán trabajarán sábados, domingos. No sé qué política vaya a tomar el Estado, pero que va a estar en contradicción con los intereses laborales. Yo estoy seguro que va a generar una gran lucha, una gran disputa, una gran
discrepancia en relación a cómo se va a compensar las horas no laboradas en el sector público. Pero hay una forma que el mismo decreto legislativo 1505 reguló y dijo, ¿no? Haciendo un poco de cherry a mis amigos eh, que me dieron la invitación, es que se va a poder compensar las horas de licencia con goce de haber mediante capacitaciones que estén muy involucradas a las finalidades públicas, ¿no? Entonces, a las finalidades públicas de la entidad. Es más, en otras palabras, quiere decir que yo puedo, mediante, en el marco de este decreto legislativo 1505 a diciembre del 2020, poder compensar las horas que no he elaborado, capacitándome para mejorar los procesos. Eso quiere decir, si hago, no sé, pues un diplomado de 30, 40, 50 horas, quiere decir que si está en el marco de las finalidades de la oficina y de la entidad pública en la que laboro, esas horas me van a ser disminuidas de las horas que debo compensar. Entonces, para hacer el cherry a mis amigos y acá, estimados participantes, eh, capacítense, ¿no? Otra duda que surgió de esta pandemia era la obligación de la renovación de contratos. No existe una obligación, doctor, de renovar contratos, si es que, y para el caso específico del CAS, ¿no? Porque los demás contratos laborales tienen una característica que por lo general son a plazo indeterminado, pero para el CAS, que tiene una característica de plazo determinado. Doctor, ¿existe una obligación por parte del Estado para que me renueven el contrato? Y la verdad, para los CAS, no. Porque una de las formas de, incluso puede parecer inhumano, incluso poco garantista, ¿no? En el marco del derecho laboral, pero bueno, esa es la realidad, que podemos hacer ante una realidad latente y regulada de manera regular mediante normas, ¿no? Es más, alguna vez estaba conversando hace un tiempo en un congreso con algunos especialistas en el derecho laboral y ellos sostenían, ¿no? Que sí, pues que, ¿por qué? Porque se debería renovar en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque existe un principio um, a nivel de políticas de Estado que incluyen al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en los cuales hablan de la promoción del empleo, por eso se llama así ese ministerio, y que hay políticas públicas que regulan. Sí, pues pero yo les decía, desde un punto de vista jurídico, esos principios son, como ustedes lo han dicho, políticas públicas, pero no son principios reguladores o principios aplicables a una realidad de renovación obligatoria de contratos. Pero tampoco, bueno, en ahí generó mucho debate y en la actualidad a las personas que no se les ha renovado el contrato, pues está generando una crisis laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque eso depende de la entidad en el marco de su planificación presupuestaria. Por eso decía pues, que el famoso CAS regulado en el, el decreto legislativo 1057 es un régimen laboral poco garantista, ¿no? Porque la única condición para desvincular a un trabajador de manera regular y sin caer a futuras nulidades es avisarle con 5 días de anticipación de previsto o del vencimiento del contrato y decirle muy bien mediante una carta o mediante un oficio, ya se ve cuál es el medio de comunicación más acertado, decirle muchas gracias, se te agradece por tus servicios y bueno, no se te va a renovar el contrato. Existe despido arbitrario en el decreto legislativo, marco del decreto legislativo 1057, una consideración jurídica. Y ahora, Muy bien. Entonces, eso para una consideración. Algo más que se reguló en el marco de la gestión pública sobre el horario de la jornada laboral, nos dijo que el mismo 1505 nos dijo que hasta el 31 de diciembre del 2020 las entidades pueden hacer horarios diferenciados, reducir la jornada laboral, hacer labores mixtas para el cumplimiento correcto para evitar el riesgo de contagio en las entidades. Esto en mérito a un principio de salubridad pública, ¿no? Muy bien, otro tema que nos trajo como parte de la gestión de recursos humanos en relación a la seguridad ocupacional es hablar del famoso plan COVID, que en líneas sencillas es hablar de la política de seguridad y salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo para evitar los contagios para aquellos servidores que van a volver a laborar. Algo que tengo que informar o hacer de conocimiento es que no se pueden reactivar actividades en el sector público si es que antes no se cuenta con este famoso plan COVID
bajo responsabilidad del jefe de recursos humanos y del titular del pliego. Entonces, en la actualidad hay muchas entidades que no han cumplido, ¿no?, con este requisito y, bueno, están cuestionadas, y los jefes de recursos humanos, muchos de ellos han sido denunciados, muchos de ellos incluso están siendo sujetos de un procedimiento disciplinario sin haber implementado los lineamientos de fichas sintomatológicas para evaluar el estado de salud de los servidores, delimitar, por ejemplo, casos sospechosos e informar al centro de salud en caso de que existan, para que puedan tomarse las medidas, para que se puedan tomar las pruebas, y desinfección constante, un tema de sensibilización, un tema de medidas preventivas, de medidas de protección personal y de vigilancia de los trabajadores. Eso en el marco de las regulaciones que ha dado el lineamiento del plan COVID para el presente caso, ¿no? Entonces, para ello regulamos algunas consideraciones. Entonces, tal vez podamos hacer un ocupacional en el marco de la gestión de recursos humanos en el Estado. Muy bien, ¿se puede convocar procesos para selección de contratos casi en el marco de la pandemia? Sí. Contratación directa también, pero solamente para personal que por lo general es de salud y que están involucrados en el tema de prevención, control y diagnóstico del COVID, en el marco del decreto de urgencia 26-2020. ¿Puede haber procesos de selección en ese tiempo? Sí, siempre en cuando, y es más, cumplen los mismos principios de meritocracia, transparencia, igualdad de oportunidades, la justificación objetiva, la justificación presupuestal que se da, se involucra el cronograma, y dos cosas importantes que se tiene que involucrar en el marco de la emergencia sanitaria, es que estos procesos tienen que ser de manera, en la medida de lo posible, virtual. Es más, hace unos pocos, la semana pasada, si mal no me equivoco, el Servir ya sacó los lineamientos en los cuales involucraba cómo se debe llevar el proceso de selección de personal en el marco de esta pandemia, cosa que dejó a su criterio para que lo puedan revisar aquellas personas que están involucradas en este proceso. Muy bien, algunos retos para la gestión de recursos humanos en el marco de la pandemia. Primero hay que adaptar la organización del trabajo, eso quiere decir que podemos modificar puestos, modificar funciones, hacer, por ejemplo, horarios escalonados en el caso de servidores públicos para que un grupo pueda venir a laborar en la mañana y otro en la tarde para evitar, y teniendo como principio básico la seguridad pública, ¿no? La seguridad ocupacional, por tanto de los servidores como por tanto de nuestros servidores públicos, ¿no? Metas por resultados. ¿Por qué? Porque en el marco de esta pandemia la gestión de recursos humanos y las metas tienen que ser evaluadas en el marco de productos, en el marco de resultados, y tomar las acciones necesarias para ver cómo se controlan o cómo se pueda regular y prever cómo se controlan esta situación, ¿no? Bueno, acá hay un dicho que en la actualidad está muy de moda y que dice seamos parte del cambio. ¿Por qué? Porque la exigencia que vivimos en la actualidad, la necesidad ha hecho que nos adaptemos a esta situación COVID-19. Es más, no solamente la gestión de recursos humanos, sino la gestión pública en general, se está adaptando a esta nueva realidad, se está adaptando a una realidad en la cual tiene que buscar las formas, tiene que buscar los medios para implementar recursos, cosa que en muchas entidades está siendo bastante llevadero por la gran capacidad de adaptación que tiene. Al contrario, Samsung, hay entidades también pues, que están pasando un proceso crítico porque no existe una capacidad de adaptación. Entonces, las crisis no son buenas ni malas. Es más, en el lenguaje chino, ellos regulaban o determinaban la crisis un poco o lo graficaban con estos kanjis, que es la forma de escritura china, y lo definían como peligro más oportunidad. Eso quiere decir, sí, es cierto, existe una situación crítica, difícil, un tanto... dura, pero bueno, también es una oportunidad para adaptar. Es más, mucho la administración pública en la actualidad ha hablado durante muchos años de la gestión por resultados. Y ¿saben? La gestión por resultados se puede medir en los recursos humanos. ¿Por qué? Porque antes ya no se mide por las horas trabajadas, sino por la
correcta producción y ejecución de las labores que se cumplen. Entonces, es una forma práctica de medir la gestión por resultado, de lo cual por mucho tiempo ha hablado la administración pública y que todavía no es plausible a una realidad fáctica en la que vivimos. Pero en recursos humanos, bueno, eso es una forma. Y además tomar en consideración que la seguridad y salud en el trabajo como prioridad de la gestión pública en la actualidad. Hay que considerar que en el marco en el que vivimos, los gestores de recursos humanos tienen que medir que a la actualidad la salud, los famosos SST, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, son necesidades prioritarias. ¿Por qué? Porque la política pública en la actualidad latente es la salud pública y toda la gestión tiene que estar involucrada en el marco de esta, ¿no? Entonces, eso para consideración, estimados jefes o personas involucradas en la gestión de recursos humanos de la presente causa, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, no se repiten las diapositivas. Muy bien. Hasta acá, estimados participantes, algunos alcances. El tiempo es limitante porque es todo un sistema, tiene sus características. Podemos hablar de los 7 subsistemas y de cada una de las funciones que puedan cumplir. Tal vez en un futuro podamos seguir hablando. Este curso que apasiona mucho a mi persona y creo que a muchas personas que es en relación a la gestión de recursos humanos en la administración pública y que muchos principios de ellos pueden ser aplicados a la administración en el sector privado. No existe un órgano rector, ¿no? Que regula políticas para velar por la seguridad, ¿no? Es más un tema de, de adaptación, es un tema de libre albedrío en las empresas privadas, el tema de los recursos humanos, cosa que ha generado muchas injusticias en la práctica laboral del derecho privado. En cambio, en el sector público es un tema que está cada vez más especializándose, cada vez se está reglamentando más y cada vez se está facilitando la estructura y la aplicación del mismo. Entonces, en el marco de esto, bueno, estamos en el momento para que puedan pasar a las preguntas, yo pueda absolver las dudas, consultas, podamos llevar un tema de debate, algunas dudas y consultas que tengan. Muy bien, estoy a la espera, por favor. A ver, ¿alguna duda, consulta, por favor? Pueden prender los micrófonos o pueden escribirlo al chat y yo gustosamente sus dudas, ¿no? A ver, hay preguntas en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, ahí. La pregunta es en relación al cuerpo de gerentes del servir. A ver, por ahí hay una pregunta del amigo. Eh, a ver, el amigo Edgar Carrera, Edgar, primero saludarte. Y nos pregunta, buenas noches, ¿el cuerpo de gerentes de servir se llegó a aplicar en el estado en el que se encuentra? Sí, a ver, ¿cuál es la condición para contratar al cuerpo de gerentes? Hay entidades que por su no necesariamente son de obligación para todas las entidades, estimado Edgar, pero en sus requerimientos y en sus procesos de selección piden que, como requisito, algunas entidades, que sus funcionarios que van a concursar por esos requisitos, por esos puestos gerenciales, por esos puestos de gerenciales o de mandos medios de dirección, requieren que sea y que hayan cursado, ¿no? De manera satisfactoria todo el proceso de preparación que tiene el servir para los gerentes públicos, ¿no? O para del cuerpo de gerentes públicos. Es más, creo que el servir cada 2 años, cada 2 veces al año, convoca a sus participantes, convoca a las personas de que puedan ser parte de este proceso o puedan ser parte de este proceso de preparación para el cuerpo de gerentes del servir. Muy bien, es una consulta, en el cumplimiento de tu consulta, estimado Edgar.
Javier Daín nos pregunta, buenas noches. Cuando una institución pública ha realizado un proceso de convocatoria, a ver, un ratito, vamos a que termine la consulta. Es más, si desean pueden hacerlo, por favor. Pueden prender el micrófono y consultar, no hay ningún problema. Cosa que vamos conociéndonos un poco. Muy bien, Javier Daí nos pregunta, buenas noches. Cuando una institución pública ha realizado un proceso de convocatoria, pero todo en físico, pero ¿cuál es la consulta, Javier? No entiendo. Que si es nula, si es que no sé, si está mal llevada. A ver, en el marco de la pandemia, tú sabes que para el sector público tiene que existir una vulneración expresa para que se declare la nulidad. Eso es algo que estuve analizando hace unos días, porque sí es cierto, había entidades que lamentablemente poco o nada les ha importado el proceso de selección eh, y han convocado procesos de manera física. Sin embargo, hay que tomar en consideración, Javier, que lo que ha dado el servir y lo que explica el servir es que se pueden llevar los procesos y que se deben implementar las medidas, pero faltó una palabrita, bajo sanción de nulidad. Entonces, desde mi perspectiva, Javier, y es un tema más administrativo, te podría decir que no sé si puede ser causal, o sea, considero desde mi perspectiva que no existe una causal de nulidad si se ha llevado físico, que ha existido un tema de incumplimiento de normas de salud que pueda ser denunciado a la SUNAFIL, puede haber una responsabilidad administrativa por parte del jefe de recursos humanos, sí, pero que sea una causal de nulidad, bueno, no existe norma vinculante para declarar la nulidad en mérito que no se cumplan los protocolos, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general los procesos, es más, con lo que tú precisas, ¿no? Que se llevó a una provincia de difícil acceso, dudo mucho que sea causal de nulidad, estimado Javier. ¿Por qué? Porque, primero, por la primacía de la realidad, eh, bueno, se podría justificar. Segundo, que hay que ver que se hayan, por lo general los procesos de convocatorias para que se puedan declarar nulos, tienen que, por lo general y en la regla, incumplir los principios rectores para la convocatoria, ¿no? Es decir, meritocracia, es decir, imparcialidad, es decir, una correcta publicación, pero si la entidad cumplió con todos los requisitos, Javier, y bueno, incumpliendo, como te dije, los preceptos de salud, bueno, desde mi perspectiva considero que no ha existido una nulidad, pero que puede ser cuestionable a nivel disciplinario o incluso sometido a sanción por parte de la SUNAFIL, sí, considero que sí. Muy bien. Eh, y tu pregunta muy bien, tienes que escribir toda la pregunta, Javier, pero ahora dices que convocó a esta entidad pero en el marco de la pandemia uno no se puede trasladar correcto. Y ahí sí se estaría vulnerando un principio, pues no, de igualdad. ¿Por qué? Porque si es en un lugar remoto y ellos convocan a físico, sí está incumpliendo, sí está transgrediendo el tema de la igualdad. No por el tema de que se convocó de manera física, sino, sabes, Javier, sobre todo porque se podría alegar que ha sido un proceso de manera parcializada, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en el marco en la que vivimos no se puede llegar a presentar las propuestas. Muy bien, Javier, espero haber absuelto tu consulta y si tienes más dudas, con toda confianza me puedes llamar y pueda asistirte un poco más a tus dudas. Bueno, espero la pregunta y las dudas de las demás participantes, por favor. Por ahí está la señorita eh, que atiende este tema. A ver, ¿hay más consultas o dudas? Por favor, pregúnteme tal vez por las redes sociales, por Buenas noches. YouTube. Sí, sí, le escucho. Buenas noches, doctor. Y bien, implementación del trabajo remoto, y si estadística o alguna, ¿no? Sobre el sector público, ¿qué tanto se ha aplicado ese tema de, si bien es cierto lo que usted nos ha comentado, se tiene que implementar obligatoriamente, ¿qué tanto ejemplo, de gobiernos regionales están llevando este tema de trabajo remoto, ¿no?
porque hay veces ¿no? La capacidad informática, logística, ¿no? A veces no lo ha permitido, ¿no? Y como a la final es cuando termine, se va a generar todo cómo compensar a personas que, ¿no? O sea, que obligatoriamente están con licencia, ¿no? Pero que hay entidades, pues, que no están, se ven imposibilitadas de poder implementar ese trabajo, que el Estado o en todo caso se está previendo cómo hacer o cómo a estas entidades que aún han hecho, cómo estimularlas o asesorarlas para que a la final, si no se ¿no? Para que todas estas sus pagas, ¿no? O los meses en todo eso, ¿no? Que se le ha pagado, trabajado. Edgar, ¿verdad? Edgar Carrera, ¿cierto? Porque eso aparece en mi... Sí, sí, doctor. Muy Sí, bien, mucho gusto, Edgar, un gusto. correcto. A ver, para comentar un poco tu pregunta y lo que tu duda, ¿no? Bueno, a ver, ¿quiénes son los primeros? Hay que definir quiénes van a ser los que van a compensar las horas que no se han laborado. Van a ser aquellas personas que han estado con licencia con goce de haber. ¿Por qué? Porque aquellas personas que han estado con trabajo remoto, ¿qué compensarían? ¿Por qué? Porque ellos han seguido laborando. Para partir de esa idea, ¿no? Porque muchas personas me consultaban, y doctor, los que hemos estado en trabajo remoto, ¿vamos a compensar horas? No, tú has estado en trabajo remoto, tú has cambiado la modalidad de prestar tus servicios, pero que no involucra que debas compensar horas. Es más, ha habido personas que durante toda la pandemia han estado en trabajo remoto y ellos, ¿por qué tendrían que compensar? El tema de compensación es para las personas que por lo general han estado con licencia con goce de haber y que por lo general son personas que han estado que pertenecen a estos grupos de riesgo. Ahora, en relación a tu otra pregunta, ¿el Estado ha regulado ya cómo se va a compensar? Ah, estrictamente mediante una directiva, mediante lineamientos específicos y reglamentarios. Eh, no, Edgar, no ha existido, ¿no? No ha existido el tema de, de una reglamentación estricta de cómo se va a ver el tema de las personas, cómo van a compensar. Lo que ha dicho la norma es que durante todo el 2021 se debe compensar, incluso hasta fines, pero yo me pregunto, y en la práctica, ¿cómo vamos a compensar, no sé, pues 6 meses o 8 meses de licencia? Eso es una pregunta que le debería hacer al Ministerio de Trabajo que dispuso eso en sus políticas, o al servir, ¿no? ¿Cómo se va a implementar? Una de las posibilidades que ha dado es que se puedan capacitar y eso va a disminuir las horas de servicio, pero una reglamentación estricta, desde mi perspectiva, y desde mi análisis, va a ser mucho del criterio de los jefes de recursos humanos. No sé, pues harán trabajo. Otra forma, cómo están implementando a la fecha el tema del, de la compensación, están haciendo, por ejemplo, horarios de trabajo remoto, o sea, horarios mixtos, ¿no? Hacen trabajo remoto en su casa y además están yendo a la entidad en horarios escalonados. Eso quiere decir que por medio del trabajo remoto están cumpliendo las horas de trabajo de ese día y mediante las horas que ellos están yendo, digamos una media mañana, están cumpliendo labores para compensar. Pero eso mucho va a depender de la negociación que de la, de la, de la forma como se regula el tema del acuerdo entre los jefes de recursos humanos, los empleadores y las personas que están trabajando, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta más, Edgar? Espero haber absuelto tu duda. Muy bien. Vamos pasando. Mónica, bueno, un gusto, Mónica, nos pregunta. Doctor, ¿hay un plazo para el tránsito al régimen civil que puede recomendar a las instituciones públicas? En la práctica, Mónica, sí han establecido plazos, ¿no? Pero en la práctica toda la vida se van ampliando esos plazos. Es más, yo recuerdo que hay una resolución del ejecutiva, ¿no? De la presidencia ejecutiva del Servir,
que creo que se dio en el 2017, en la cual regulaba como plazo máximo para que las entidades pasen al régimen de servicio 6 años. Sin embargo, a la práctica considero que eso está aún muy lejos. Con decirte que el mismo Servir a la fecha no ha implementado, y decir yo estoy a un 100% con mi personal sujetos a un régimen Servir o laborando. Entonces, a la fecha no hay un plazo establecido para que se haga el tránsito al régimen de Servir, ¿no? Entonces, es un tema progresivo, no es más, el mismo Servir hace un tiempo dijo que ya no se debería implementar el tema de CAS y después se amplió, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es muy distinta, o sea, una de las grandes brechas que existe en la actualidad es el tema del tránsito al Servir, ¿no? Yo creo que va a durar muchos años o en caso contrario se van a necesitar políticas un tanto rígidas para poder pasar al tránsito del régimen Servir, porque el mismo Servir ha establecido que las entidades voluntariamente tienen que pasar al régimen Servir. Sin embargo, las entidades pueden pasar y sujetarse e implementar el régimen Servir en su entidad, que involucra procesos, que involucra planeamiento presupuestario, elaboración de puestos de perfiles nuevos y todo ello. Sin embargo, si los servidores, y el mismo servidor se ha pronunciado, y si los servidores, digamos, mi entidad, el caso de el Ministerio de Energía y Minas, digamos que se termina de implementar el tránsito al régimen civil, pero los servidores que están sujetos al régimen laboral 276 no desean pasarse al nuevo régimen civil, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque va a depender de la voluntad también del servidor público para yo pasar al nuevo régimen del servicio civil. Entonces, eso para absolver un poco tu consulta, Mónica. A ver, más consultas, más dudas. A ver, si tienen más dudas o consultas, con gusto voy a poder absolver las dudas, o si no, bueno, por favor que me informe alguien si hay más dudas o hay más consultas en relación al tema de recursos humanos que estamos dictando ahora, ¿no? Muy bien, vamos variando ya la pantalla. Bueno, ¿alguna duda más, por favor, por los que administran la página en relación a las dudas y consultas que se puedan generar en el marco de la presente conferencia? Doctora Milka, disculpe, ya que no hay consultas, ya podemos dar culminado la sesión, ya que no tenemos más consultas ni en el chat, ni los Ya. usuarios se hacen mención para que realicen sus preguntas. Bueno, hay una, ¿no? Hay ¿Hay una una duda más? usuaria. Ya, está bien, que consulte. ¿Lo va a escribir en el chat o lo va a realizar de manera... Sí, buenas noches, doctor. Bueno, en realidad, no es una consulta, ¿no? Simplemente, agradecerle, ¿no? Porque la exposición del día de hoy estuvo bastante, ilustrativa y creo que todos hemos, de alguna forma, nos ha quedado claro las dudas que teníamos al inicio, ¿no? Le agradecemos, muy amable, gracias. Ah, ok, muchas gracias. Yo gustoso siempre de poder compartir. Yo considero que una de las formas de poder mejorar la gestión pública es capacitándonos, ¿no? Muy bien, si no hay más consultas y de verdad, si hay más dudas o consultas, pueden escribirme, pueden llamarme. Yo gustosamente, en la medida de, de mis conocimientos, trataré de asesorarles y brindarles información, ¿no? Porque creo que es omiso y es irresponsable cuando alguien te consulta y tú no puedas absorberlo. Es más, por eso nos hemos hecho servidores públicos, ¿no? Porque si no hay una vocación de servicio, ¿de qué hablamos, no? Entonces, bueno, yo me comprometo tal vez con los administradores de la institución a hacer una segunda parte. Ha habido algunos problemas técnicos en relación, pero en un futuro tal vez hablemos un poco más y ahondemos más del tema de los recursos humanos, que es un tema importantísimo para la gestión pública y para la gestión de la administración, ¿no? Entonces, yo agradezco a todos. A ver, están pidiendo que deje mi número. ¿Me permiten compartir pantalla? Ahí está mi número.
Ahí le dejo mis dos números, me pueden escribir al correo. Muy bien, sí, sí lo apuntaron, eso es mi número telefónico y con gusto, yo con gusto voy a poder absolver sus dudas, absolver sus consultas para poder seguir laborando, seguir absolviendo las preguntas. Una fotito para mi legajo personal. Y muy bien, paso acá a despedirme y agradecer a Yacap. Espero pronto vernos de nuevo y compartir más temas que involucren a la administración pública y a la gestión pública, que desde mi humilde opinión eh, es importantísimo, ¿no? Muy bien, agradezco su tiempo a ustedes, agradezco a Yacá por la invitación, reitero mi agradecimiento y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos, espero verlos pronto. Cuídense.